La ética cristiana se refiere a los principios y valores que guían la conducta de los cristianos, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo y de la Biblia. Sin embargo, existen diferentes autores que lo interpretan de diferentes maneras de acuerdo a sus contextos y culturas. San Agustín de Hipona, quien fue un filósofo y teólogo, quien vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo, quien fue un exponente influyente del cristianismo antiguo y su pensamiento marcó toda la Edad Media. Sus obras más reconocidas fueron Confesiones y La Ciudad de Dios. Por otra parte, Martín Lutero fue un teólogo alemán que vivió entre 1483 y 1546. Es conocido como el pionero de la Reforma protestante en el siglo XVI. Su tiempo estuvo marcado por una gran crisis en la Iglesia, donde hubo venta de indulgencias, abuso de poder y una ética muy enfocada o marcada en las obras externas. En ese contexto, Lutero propuso volver a la Biblia y a la fe como el centro de la vida cristiana. Max Schirler fue un filósofo alemán que nació en 1874 del siglo XIX y falleció en 1928 del siglo XX. Él perteneció al movimiento de fenomenología junto a Hussein Edmund, donde su época estuvo enmarcada a la Primera Guerra Mundial, una crisis de valores y un proceso fuerte de secularización, es decir, la pérdida de influencia de la religión en la vida pública. En contexto se puede decir que Max Schirler fue ahí donde se enfatizó y quiso rescatar la importancia de la pérdida de los valores espirituales y religiosos dentro de la ética cristiana. Miguel Núñez es un pastor dominicano estadounidense que ha dedicado su vida sobre cómo explicar la fe en el mundo actual y de cómo vivir la vida hoy en día. En el año 2021 publicó su libro Ética Cristiana de cómo navegar en tiempos turbulentos. Además, Miguel Núñez nació en el año 1958 en el siglo XX, en la época moderna. Él, además de esto, ha hablado mucho sobre la ética cristiana, dándole reflexiones a la humanidad. La ética de San Agustín es una ética teonómica y teocentrista, la cual quiere decir que su moral se basa como centro y fin último a Dios. Esto quiere decir que las acciones correctas son de acuerdo a su creador, que es Jesucristo. La ética de Lutero es la ética cristiana protestante. Su base es la doctrina de la justificación por la fe sola, es decir, el ser humano no se va a salvar por sus obras, sino únicamente por su fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Por eso se dice que es una ética deontológica teísta, porque se fundamenta en el mandato divino y en la Biblia como norma moral, y se ubica en la ética occidental cristiana. Max Schirler propone la ética material de los valores, a diferencia de Kant, que hablaba sobre la ética formal basada en abstractos. Schirler dice que todas las personas experimentan directamente lo que son los valores, por eso su ética se llama fenomenológica, porque estudia cómo vivimos y sentimos los valores en la experiencia. Para Miguel Núñez, su propuesta es una ética cristiana normativa, es decir, una ética que se fundamenta en principios y objetivos fundamentales creados por Dios en la Escritura. Núñez insiste en que los valores no cambien por la opinión, sino porque provienen de los valores de Dios. La ética de San Agustín se funda en el amor. Para él, la fe religiosa se resume en dos mandamientos, el cual es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Para él, estas son las bases para crear una vida buena y honesta. Martín Lutero propone que la vida ética debe brotar de la fe y no de un esfuerzo humano por ganarse méritos. La fe verdadera produce obras, pero esas obras no son la salvación, sino su fruto. Él también habla de la vocación. Cada persona, en su familia, en su trabajo y en la sociedad, debe vivir con responsabilidad, glorificando siempre a Dios en lo que hace. Max Schirler sostiene que los valores no son inventos subjetivos, sino que existen objetivamente y se captan a través de la intuición emocional. O sea, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Además, plantea que los valores se organizan en una jerarquía. Primero tenemos los valores sensibles, que está ligada como al placer y al dolor.
Luego, los valores vitales, que es la fuerza y la salud. Luego, los valores espirituales, que es la verdad, justicia y belleza. Y en la cima tenemos los valores religiosos, que es todo lo que está relacionado con lo divino y lo santo. Además, Miguel Núñez propone volver la Biblia como una autoridad final para definir lo que está bien o lo que está mal. Según él, la ética cristiana no es solo un conjunto de reglas, sino una forma de cosmovisión bíblica. Eso significa que el creyente debe ver el mundo, tomar decisiones y relacionarse con los demás desde los principios que Dios estableció. Estos son los conceptos clave de la ética agustiniana. Gracia. Las personas necesitan la ayuda sobrenatural de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad y superar los pecados. Fe. No es solo creer, sino también comprender verdades que la razón por sí sola no alcanza. Razón, la capacidad de pensar y entender que se debe de ser guiado por la fe para llegar al conocimiento de Dios. Voluntad, que aunque es herido por el pecado, es capaz de buscar el bien por medio de Dios, que es el Rey Supremo. Algunos conceptos de la ética cristiana protestante de Martín Lutero se enfocan en que el ser humano es pecador y no puede salvarse por sí mismo. 2. La salvación y la ética dependen de la fe en Cristo y la gracia de Dios. 3. Cada persona tiene una vocación y debe actuar con responsabilidad y amor al prójimo. Y 4. La Biblia es la autoridad máxima que guía la conducta moral. Los conceptos claves y paso para orar bien según Marshall Stone. 1. Los valores son universales y objetivos, forman parte de la realidad. El ser humano debe saber la verdad de las cosas y orientarse hacia lo absoluto. 3. Los valores son una priori, es decir, existen antes de nuestra experiencia y la guían. 4. La moral es autónoma, no depende de las normas internas impuestas, sino de la libre captación de los valores. Para Núñez, los pasos para vivir correctamente serían: 1. Reconocer el tiempo que vivimos. 2. Volver a la Biblia como fuente de autoridad. 3. Renovar nuestra mente para no conformarnos a la cultura. 4. Vivir esos valores con integridad, justicia y amor al prójimo. Hoy en día, en la actualidad, la ética cristiana se ve como un estilo de vida, donde la fe en Dios orienta las decisiones diarias. Por ejemplo, en un aula de clase a un compañero se le cae un dinero, en el cual su compañero Juan lo encuentra tirado y decide devolvérselo actuando con honestidad, porque sabe que la verdad y la integridad son valores que provienen de Dios y que reflejan su fe en la vida diaria. Invitando a actuar con amor, justicia, honestidad en una sociedad donde se normaliza mucho la corrupción, el engaño y la indiferencia.